Me da mucho gusto recibirla el día de hoy. Cristian. Muchas gracias por la invitación. Es complejo de pronto, Sí. ¿no? Ya me irás corrigiendo tú si yo cometo alguna situación en torno a cómo me refiero a tu identidad, a tu género. Cristian tuvo una pareja sentimental con la que finalmente terminó. Hay una hija de por medio y resulta que en un momento de la separación empezó a gestarse el tema de violencia, es decir, la expareja, una mujer de origen duranguense, comenzó a desarrollar conductas de violencia en contra de Cristian. Cristian, cuéntanos, adelante. Sí, efectivamente, se da la separación por actitudes violentas, como tú dices, en 2 ocasiones muy marcadas, agresiones físicas de golpes. Yo, al ser una persona más robusta, lo que hacía era quitarle las manos, agarrarla para poder quitarle de encima. Una persona de piel blanca, pues en automático había marcas de que yo le estaba para quitarme de encima. Y de ahí, pues en automático, hay violencia de género, hay agresiones. Afortunadamente, en ese momento había cámaras y videos que grabaron la evidencia de que la persona agresiva y el agresor había sido ella. Fue en el momento de la primera denuncia falsa que yo recibo para poder, como estrategia, alejarme de yo estar presente en la vida de mi hija. Entonces se presentan los videos y se da el no ejercicio de la acción por el que no existió ningún tipo de violencia. En aquel entonces, registralmente yo todavía estaba como hombre. Yo intento poner una denuncia y pues es donde me empiezo a dar cuenta que no había posibilidades como hombres de presentar denuncia por violencia física en contra de una mujer. Entonces ahí es donde exploro, bueno, y si todos somos mujeres, ¿qué pasa? Ya nos trataría la ley igual y ya también me podrían dar derecho de defender para poder incluso yo estar presente únicamente a la vida de mi hija. Así fue como pasó en ese momento. En el 2020, cuando Cristian legalmente hace el cambio de género, en el país había 1,500. 1,500 personas que habían cambiado con esta modificación a la ley de género, es decir, hombres que a través de un mecanismo legal se hicieron mujeres y viceversa, y a la fecha son 6 millones de mexicanos los que han tomado esta decisión, por distintos motivos. En el caso de la doctora Cristian Montenegro, tiene que ver con el tema de su integridad física en torno a una mujer. ¿Qué te orilló a cambiarte de sexo legalmente? El ver que crecientemente las leyes van favoreciendo a las mujeres, dejando en desventaja a los hombres. Sí, por un tema personal en un inicio, como lo acabo de mencionar, pero también como abogada, defendiendo a muchos varones, pues dándome cuenta de que presentar pruebas, solicitar estudios psicológicos a las exparejas, les decían que no. Entonces, una manera de obligar al sistema a decir, trátanos a todos por igual, hazles estudios a ambas personas, porque ya hay 2 madres, entonces que sea la madre más apta la que se quede con los menores. Fue eso lo que motiva esta lucha del cambio de género y el explorar incluso las desigualdades que ahorita los hemos estado viendo, de cómo ya se están promulgando la ley Alina, que es el poder quitarle la vida a un varón solamente porque argumenten violencia de género y solamente porque ya me sentí agredida y con eso hay permiso de quitar la vida. 2 situaciones importantes, Cristian. La primera tiene que ver con que reconoces que sí hay desigualdad en ciertas aristas en el tema de hombres y mujeres. Es decir, las mujeres perdieron o no tenían acceso a ciertas situaciones por antonomasia y ahora recuperando esos espacios, tanto en posiciones como en el tema de la impartición de justicia y demás, Cristian. Sí, totalmente. Las leyes se están volcando en favor de las mujeres y quitándole derechos cada día más a los hombres. La pregunta era, ¿sí reconoces que las mujeres tenían antes menos visibilidad social y menos derechos en relación a los hombres? Sí, por supuesto. También hay un movimiento muy legítimo, muy bueno, que en su momento se hizo, que fue el movimiento feminista, que fue ganar derechos. Hasta ese punto, legítimo y buenísimo el movimiento. Pero de ahí ya a cómo se ha estado creciendo y utilizar esas leyes para abusar con denuncias falsas, con mentiras, ahí es donde ya se transgiversó el movimiento, que en un inicio era muy bueno, que efectivamente sí había mucha desigualdad de las mujeres. Ahora, este cambio de género, ¿qué te permitió? ¿A qué te dio acceso en relación a cómo estabas jurídicamente antes como hombre?
¿Qué beneficios trajo el cambio de identidad para ti, Cristian? Una igualdad jurídica real, en donde al momento ya de presentar pruebas, ya puedes presentar denuncias, ya te aceptan las pruebas, y lo que dice la ley en el libro, que realmente en la práctica no sucede, una presunción de inocencia. Porque en los juzgados, al momento que un varón, que ustedes llegan varones, te tratan como culpable cuando ya eres denunciado en cualquier centro de justicia de las mujeres. Entonces, el llegar con un trato de eres inocente hasta que lo demuestre lo contrario, te permito presentar pruebas, incluso cuando llegas a demostrar tu inocencia, presentar denuncias por falsedad ante autoridades o fraude, que es lo que sucede mucho con las denuncias falsas. Ahora, Cristian, ¿de dónde salió la especie de que en un inicio tu cambio de género legalmente obedecía a que estabas reticente a pagar una pensión alimenticia para tu hija, una menor de 4 años de edad? Niño, pues sí, el problema principal personal surge que el tema no está en la pensión alimenticia. Estamos en una disputa de la custodia de mi niña, de quién se queda con la custodia de la guardia de la menor. En este asunto, evidentemente, pues es para tratar de vender, decir, pues no paga pensión y se cambia esto porque es un irresponsable. Sin embargo, las leyes no favorecen a los adultos. La pensión es para el niño. Si papá tiene al niño, mamá paga pensión. Si mamá tiene a los niños, entonces papá paga pensión. El tema principal es que aquí está la disputa de la custodia. La madre de mi niña, pues tiene ya 3 causas penales, que las 3 causas, al momento de que si ya estamos esperando la sentencia de una sola, pierde la custodia. Entonces es el momento de decir, me quitaron a la niña porque aparte no paga pensión y tiene tráfico de influencias y todo lo que se me señaló. Sin embargo, es porque está la disputa de la custodia de la niña. Ese es el tema. Ahora, entendemos que la pensión, de donde derivó esta información de que no pagabas la pensión, ese recurso estaba depositado ante el juez para que ella fuera y retirara el dinero. Así es, efectivamente. ¿No? Los primeros 2 años de vida de mi hija se depositaron en el fondo auxiliar del tribunal. Durante muchos años no los recogió y decía, es que no paga. Hasta que el juez le dijo, aquí venga a recoger, aquí está su dinero. Después de eso se le depositaba en una tarjeta y aún así decía, es que no paga. Y se presentaban todos los estados de cuenta para decir, ahí está usted la que no quita el dinero. En los estados de cuenta y en los del tribunal. Pero en todo momento se ha pagado la pensión hasta la última quincena. Platicábamos antes de entrar al aire y te preguntaba pues algunas situaciones que tenían que ver con cómo se modificó tu vida a partir del cambio de género legalmente. Es decir, ¿qué respuesta tuvo la ciudadanía, tu familia, el círculo legal incluso, los diferentes órdenes de gobierno ante este caso? Y te preguntaba algo que me parece pues injusto de pronto, y otra vez te pido una disculpa porque no conozco terrenos legales, pero ¿no será una salida fácil ante el tema, Cristian? Bueno, vamos con la primera. Sí, al principio, los primeros años, sí fue un tema muy duro socialmente, por el que pues ves a una persona grande con barba y dices, pues ¿cómo vas a ser mujer? Entonces, el señalamiento al inicio fue complicado. Sin embargo, cuando empiezo a platicar esos temas en muchas partes de la República, pues me doy cuenta que muchos hombres pasaban por esto. Y ahora, a la fecha, hay muchísimo apoyo de tanto hombres y mujeres que están de acuerdo de las leyes, que ya se están volcando en contra de los hombres. Y con la segunda pregunta, sí, efectivamente, es una trampa o es un movimiento hasta socialmente visto mal. Sin embargo, yo sí lo hice de una manera para evidenciar, decir, ok, no estás de acuerdo con el cambio de género, legislador, date cuenta que lo estás haciendo mal. O es una ley que cuando estás legislando solamente para un sector, desprotegiendo a otros, las leyes están mal y va a haber personas que van a poder usar estos recovecos legales para voltearte la ley. Entonces, ¿están mal? Sí, te lo reconozco, está mal. Y también es un llamado para los legisladores, quita las leyes de género y que realmente trátanos iguales a todos. ¿Estás de acuerdo, Cristian, que de pronto la medida es impopular? Es decir, todos los legisladores y legisladoras están desarrollando legítimamente pues beneficios para las mujeres que creo que sí hay que reconocer que tienen muchos rezagos en muchos sectores, pero no es una medida antipopular en este momento. Es decir, no es ir luchando contra la corriente en una medida antipopular. Es totalmente luchar contra la corriente con estas ideas, bueno, tan extremas, pero insisto, no es pelearnos con lo que sí ya la mujer ha ganado, que han sido muy buenos. Es evidenciar el uso malo de estas leyes, como es con las denuncias falsas o con leyes cuando dejan desprotegidos a otro sector. Sí, ha sido una lucha contra corriente, sin embargo, ha tomado mucho impulso, porque muchas personas a lo largo del país también han vivido estas desigualdades, ¿no? Por eso fue tanto el boom de la noticia. Se presta para chunga, para burlas, para críticas insanas en redes sociales, que finalmente es lo de menos, pero se presta, Cristian. Sí, claro.
por supuesto. Y eso es algo que he aprendido en estos 5 años que yo realizo este movimiento y que he platicado en muchas partes de la República. Y ya es la historia del cada día, que se presta la burra, la chunga, pero ya cuando ven la practicidad que se da, lo empiezan a valorar muchas personas, porque lo ves hasta en temas laborales, que las mujeres que han ganado estos beneficios de que les dicen te jubilas a los 25 años y a los hombres a los 30, 32 años, pues muchos hombres dicen, bueno, me cambio a mujer para poderme ahorrar 5 o 7 años de trabajo. ¿Qué dice la familia? ¿Qué dice? ¿Sigues viendo a tu hija regularmente? Sí. ¿Qué dicen papá, mamá, hermanos en relación a este tema? ¿Cómo lo socializas dentro de la familia, Cristian? Al principio, bueno, fue explicarle la situación por el cual yo lo hacía. A mi niña yo la sigo viendo todos los fines de semana. Esa es otra de las situaciones que también muy extraño, de que no la veía todos los fines de semana hasta el pasado, la sigo viendo. Afortunadamente, como está chiquita, todavía no entiende, ¿no? Es únicamente el amor y el cada que me ve, cómo se expresa todo el cariño. Pero yo también tengo otro niño de otra relación de 15 años y yo los platicaba con él. Dije, eso es una lucha para mi hijo también y para los hijos de que todos los que nos ven. ¿Por qué? Porque si seguimos permitiendo como sociedad que este tipo de leyes tan sesgadas avancen, en 10 años vamos a ser culpables solamente por el hecho de nacer hombres, como ya está pasando. Ahora con las ludotecas que lo estamos viendo, que es ya en escuelas de niños, que solamente es para niñas, y a los niños, ¿qué pasa? Ya está existiendo una discriminación institucional en muchas partes directamente desde el gobierno. Entonces tenemos que parar en algún momento este tipo de leyes para que a los niños que ahorita tienen 10 años, 15 años, en 10 años, no tengan problemas legales únicamente por ser hombres, como ya está sucediendo. Cristian, ¿qué es lo que buscas con hacer visible tu movimiento, con estas conferencias que tú das a lo largo del país, y qué aceptación o no tienes cuando acudes a estos lugares? El primero es visibilizar que cuando se legisla sectorizado a unas personas y desproteges a otro, quitas totalmente la igualdad sustancial jurídica. Entonces es ya hacer un llamado a los legisladores de que busquen la verdadera igualdad jurídica. Y lo que he visto, sí hay mucho apoyo. No te van a hacer caso, Cristian. Otra vez, es impopular la medida. Sí. Para cualquier, es una papa caliente que les estarías aventando a los legisladores de cualquier partido, de cualquier movimiento, de cualquier pues sesgo político. Va a ser una papa caliente, pero creo que sí tienen que escuchar a los hombres también. Por supuesto, lo es, y sin embargo sí ha estado cambiando. Te comento, en Tamaulipas ya hubo un diputado que está proponiendo el tema de legislar sobre la misandria. En el Nuevo León ya hay diputados que están legislando acerca de empezar a derogar las leyes de género. La magistrada presidenta de Tamaulipas también ya propuso en su Congreso castigar a los abogados que se presten para las denuncias falsas en donde haya menores de niños, derechos de los niños involucrados, como en eso de las denuncias falsas, para que no vean a sus hijos. Entonces, si ya se están buscando formas distintas para, efectivamente dicen, no vamos a quitar derecho a las mujeres, pero bueno, entonces castiga al abogado que se preste para una denuncia falsa, castiga a la mujer que sí haga una denuncia falsa y que le quites derecho a un menor. Sí se ha estado logrando, Entonces, sí ha sido una medida muy impopular, es una papa caliente que electoralmente son votos negativos para un diputado, me queda totalmente claro, pero también la sociedad ha presionado a tal nivel que sí ha ido cambiando en muchas partes de la República. Hay un tema que tiene que ver con los derechos, las situaciones, y abres un panorama grandísimo en torno a la situación. Te pongo un ejemplo hipotético. ¿Qué pasaría, hipotéticamente hablando, y ojalá no ocurra, si en algún momento llegaras, por ejemplo, a pisar la cárcel? ¿Qué cárcel pisarías? La cárcel de mujeres. La cárcel, porque finalmente en el tema legal, en el terreno legal y formal, eres una mujer, ¿cierto? Así es, exacto, así es. ¿Cómo están tus documentos? Como mujer, acta de nacimiento, credencial de lectores, licencias, todo está como mujer. Entonces, efectivamente, todas las autoridades, cuando yo me presento con documentos, es un tratamiento de mujer. Y cualquier persona en mi situación que tiene que, por algún motivo, pisar prisión, tendría que tener un tratamiento de mujer y llegar a la cárcel de mujeres. También es un peligro y es un riesgo. Justamente es cuando legislas sobre un solo sector, pones en riesgo un panorama enorme en muchas partes, electoral, laboral, administrativo, como esto que acabas de mencionar de las cuestiones de la cárcel. Y no solamente ahí, también en los baños de mujeres. ¿A cuál baño vas a ir? Pues sí. ¿A qué baño vas a ir? Fíjate, en algunas instituciones de gobierno, me tocó vivirlo en Tijuana, que como con la credencial de lector, usted tiene que pasar a los baños de mujeres. Sí me tocó en Tijuana que me pasaba eso, pero evidentemente yo lo hago, yo entro a los baños de que mi sexo biológico lo es, que es al baño de hombres. Pero también, si esto sigue avanzando, entonces ya nos van a obligar, en el caso yo como mujer,
a entrar a los baños de mujeres. Entonces, este tipo de leyes también perjudica a la propia mujer y es evidenciar esto. No entras al baño de mujeres, por ejemplo, por una cuestión de principios y respeto. Exacto, así ¿no? es. Por respeto y porque no se sentirían nadie hasta seguras. Esta protección de la propia mujer. Pero lo podrías hacer. Claro, claro que lo podría hacer. Es decir, si alguna mujer en este lugar, en esta empresa o en cualquier otra, te denuncia porque estás en un baño de mujeres, llega la policía y te dice algo, ¿qué ocurriría? En este caso, detendrían a la mujer por discriminación, porque me están discriminando yo como mujer trans. Bueno, vas a estar en la comarca lagunera, estás de paso aquí. ¿Con qué objetivo? Voy a estar un par de días para tener todavía varias charlas acerca de este movimiento, de visibilizar los derechos de los que muchos hombres han perdido, tratar de llegar a concientizar a la mayor parte de la población. ¿Para qué? Pues para que apoyemos en que todos nos tratemos igual, al menos ante la ley. Bien, Cristian Montenegro, doctora en Derecho, viene a hablarnos acerca de su caso en la particular y cómo de pronto cierta condición de vida que ella tuvo con su pareja la orilló a desarrollar el cambio de sexo y cómo puede sentar jurisprudencia de este caso en todo el país. Insisto, para 2020 había 1.500 personas en la transición de cambio de sexo de acuerdo a la modificación legal en esta materia, en materia civil. Ahora, hoy en día hay 6 millones de mexicanos que han transitado, es decir, han cambiado de sexo legalmente por distintos motivos. La de ella es una opción, pero hay muchos buenos y malos. El reconocimiento es, sí hay mucho que explorar en el terreno del derecho de las mujeres. Las mujeres tienen varios rezagos en muchos sectores, pero también lo cierto es que hay un sector de la población de hombres que se siente, digamos, señalado y fustigado solamente por el hecho de ser hombres y hasta cierto punto discriminado y tomado menor en cuenta en torno a las capacidades legales en muchos sentidos. Cristian, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias. Vamos a la pausa.